Pero como compartíamos la semana pasada, estamos hablando acerca de la parábola del sembrador. Estamos viviendo tiempos peligrosos, estamos viviendo tiempos en los cuales la iglesia del Señor tiene que estar muy apercibida, muy despierta, muy precavida también, para que no se deje seducir, no se enfríe, no siga corrientes del mundo, sino que pueda mantenerse firme en la doctrina del Señor. Y parte de lo que estuvimos hablando, justamente desde la semana pasada, es que sobre todas las iglesias hay un espíritu que se ha derramado. Ese espíritu está provocando ceguera espiritual, sordera espiritual, ¿no? Y creo que usted no es indiferente cuando viene a la iglesia, muchas veces le da sueño, ¿no? ¿A cuántos le dan sueño? Cuando usted viene a la iglesia, ¿no? Cuando usted quiere leer su Biblia. ¿Y sabe por qué? Porque ese espíritu está trabajando en contra suya, porque no quiere que usted escuche lo que Dios dice, porque Él sabe que si usted escucha lo que Dios dice y usted lo pueda recibir en su corazón, una palabra será suficiente para que todo cambie en su vida. Amén. Y entonces ese espíritu está vigente dentro de la iglesia, así que vamos a orar para reprender todo espíritu de sueño, cansancio y fatiga, y para que el Señor nos permita estar listos para recibir su palabra. Amén. Ahí lo vamos a necesitar. Cierre sus ojos, vamos a orar. Padre amado, Señor Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, le entregamos la honra y la gloria, Padre. Gracias por los méritos de tu Hijo amado Jesucristo, de quien tenemos, Señor, la salvación. Y gracias a ti, Espíritu Santo de Dios, porque no podríamos proclamar el nombre de Jesús si que tú no lo permitieras. Te damos toda libertad, Espíritu Santo, para que tú comiences a ministrar. Reprendemos todo espíritu de sueño, todo cansancio, toda fatiga, Señor, todo ese espíritu de adormecimiento, de ceguera y sordera espiritual. Señor, lo echamos en el nombre de Jesús y declaramos que no tiene parte ni suerte con esta iglesia ni con ninguna iglesia del Señor. Así que, Padre, estamos listos a recibir tu palabra, la cual sabemos que es poderosa para cumplir, Señor, los propósitos que tú has trazado en nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Entonces, la semana pasada les hice, pues a ustedes, les di una orden, ¿no? ¿Se acuerdan cuál era la orden? A ver, ¿cuántos se acuerdan de la orden de la semana pasada para esta semana? Muy bien, tenemos que venir, dice, preparado, ¿no? No es que vamos a llegar a la iglesia y recién me voy a poner a cuentas con Dios. Pues por eso es que la iglesia, ¿no? Todos los días abrimos un espacio de 5:45 a 6:15 para que usted pueda tener ese momento de tener un encuentro con Dios, donde nos ponemos a cuentas con el Señor por nuestros pecados de palabra, pensamiento, obra o omisión, y donde estamos ya listos para poder recibir de parte de Dios todo lo que el Señor tiene preparado para nosotros, ¿no? Y sobre todo para que usted y yo podamos conocer lo que Dios nos está pidiendo en medio de estos tiempos. Sabemos que tenemos un Dios misericordioso, sabemos que tenemos un Dios compasivo, sabemos que tenemos un Dios que nos ama, pero también tenemos que saber que tenemos un Dios celoso, tenemos que saber que tenemos un Dios que es justo, tenemos que también saber que tenemos un Dios que es el Dios de la ira, ¿no? Y al cual dará esa su recompensa a cada quien conforme su obrar. Entonces, no podemos olvidar ninguna de las características de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque en Efesios 5:16 la palabra de Dios nos dice a la iglesia del Señor, usted y yo que somos una iglesia, ¿no? Pablo le escribe a la iglesia de Efesios y le dice, aprovechando bien el tiempo. Pablo está diciendo, aproveche, iglesia, bien el tiempo, no lo desperdicie, ¿ya? Porque tiempo para nosotros es igual a vida. Dios nos ha dado la vida no para desperdiciarla, sino más bien dice para aprovecharla, ¿no? Este día no es que voy a seguir durmiendo, no, hay que sacarle el máximo provecho. No voy a desperdiciar peleando, ¿no? Discutiendo, viviendo discordia, no, al contrario, voy a hacer hasta lo imposible para poder reconciliar, para poder vivir bien, para poder tener tiempo con mis hijos, tiempo con mi familia, para poder hacer un buen trabajo, seguir creciendo y seguir desarrollando. ¿Por qué? Porque tenemos que aprovechar bien el tiempo. ¿Por qué dices? Porque los días son malos. Y usted sabe que esto es innegable, ¿no? La maldad se ha ido incrementando cada vez más y más y más, ¿no? Por lo tanto, luego Pablo exhorta a la iglesia y le dice, no sean insensatos. O sea, ¿quién es un insensato? Aquel que tiene falta de sensatez, ¿no? Aquel que escucha y no atiende.
¿no? Aquel que sabe lo que tiene que hacer, pero no lo hace. O aquel que piensa que haciendo lo mismo va a tener otro resultado. Entonces Pablo nos dice, no seamos insensatos, sino más bien dice, entendidos en conocer cuál es la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? ¿Se acuerdan que hablamos la semana pasada? ¿Qué es lo que quiere Dios con la humanidad? Que todos se arrepientan, ¿no? Que ninguno sea pues, enviado al infierno, sino que todos se reconcilien con Él. Y es por eso que estábamos hablando acerca de Mateo capítulo 13, ¿no? La parábola del sembrador. Dice la escritura en Mateo 13, del 3 al 9, y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salió el sol y se quemó, y porque no tenía raíces se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto para 100, para 60 y para 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Le pregunto, ¿cuántos oídos tiene usted? Dos. Les decía agarrarse la oreja, por favor. ¿Por qué cree que Dios le puso dos orejas? Dos oídos de Dios. Porque habla acerca de la importancia que usted y yo necesitamos aprender en la vida para escuchar lo que Dios nos está diciendo. Si no fuera necesario, hubiéramos tenido solamente uno. Pero como Dios conoce nuestra necesidad, nos puso dos oídos para estar atento a lo que Dios dice. Por eso es que la palabra de Dios nos dice al final, y eso, iglesia, quiero que usted lo entienda, el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu del Señor le está hablando a la iglesia el día de hoy. ¿Amén? Entonces, habíamos dicho que en esta parábola el sembrador es Dios. Dios siempre está sembrando una misma semilla. No es que Dios trae unas semillas diferentes, no. Dios trae una misma semilla para la necesidad de toda la humanidad. Y esa semilla se llama Jesús. Porque solo en Jesús hay salvación. No hay otro nombre, no hay otra causa, sino solamente nuestro Señor Jesucristo. Dice, el sembrador salió a sembrar y se comenzó a echar las semillas, pero parte, dice, cayó en el camino, parte cayó en pedregales, parte cayó en un terreno donde había espinos y parte cayó en buena tierra. Entonces, cuando habla acerca de la tierra, está hablando acerca de la característica de nuestro corazón, ¿no? Hay veces nuestro corazón puede estar como ese terreno que está al lado del camino, ¿no? Usted fácilmente puede ver, usted mire, cuando viene acá y mira hacia los costados, la tierra tiene otro color, hay desmonte, hay basura, ¿no? Porque así es el camino, ¿no? La gente va echando las cosas por el camino, no tiene una mala cultura, y entonces no es un terreno adecuado para sembrar la palabra de Dios, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado porque dice que cuando la semilla cae en ese camino, vienen las aves y se lo comen. De eso vamos a ir hablando, ¿no? Conforme vamos a ir desarrollando la enseñanza del Señor. Entonces, una sola palabra para toda la iglesia. Y aquí ahorita, en la gloria de Dios, somos muchos los que estamos reunidos. Y entonces, pero, una sola palabra es para usted. La misma para todos, pero dependerá cómo usted toma esa semilla y cómo usted la deposita en su corazón. ¿Amén? Entonces, el mensaje es el mismo para toda la congregación. Isaías 55, 10, 11 dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale en mi boca, no volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envíe. Entonces, Dios ya envió su palabra y esto va a cumplir un propósito en la vida del creyente que tenga buena tierra. Así que le voy a decir que usted le diga a la persona que tiene al lado, asegúrate de ser buena tierra. Porque de esa manera tendrás una cosecha abundante. No hay otra forma de que usted tenga una cosecha abundante si usted no es una buena tierra, ¿no? Usted tiene que ser una buena tierra. Por más que la semilla sea muy buena, Dios nos da a nosotros la decisión de prepararnos
¿no? Y venir a su casa para poder recibir lo que viene de parte de Dios y salir empoderados, sabiendo lo que Dios dice, que su palabra cumplirá el propósito para el cual Dios le ha enviado a nuestra vida. Entonces voy con esa promesa durante toda la semana, durante toda mi vida, sabiendo que Dios es fiel y cumplirá lo que Él me ha prometido. Entonces, así que le pregunto, otra de las cosas que también le dije a usted, que cuando usted viniera a la casa del Señor, no podía venir pues como cuando usted se levanta y se pone a cocinar, se va al mercado, ¿no? Se va a una reunión, una apoyada, una actividad, una escuchada, ¿no? Se va a trabajar. Usted no puede venir así a la casa del Señor. Venimos a la casa del Señor con una expectativa, porque ¿sabe qué? Dios tiene una expectativa acerca de usted. Dios abre las puertas cada domingo y dice, mi hijo y mi hija va a venir. Yo no vivo con mi papá, pero cuando yo le digo que voy a ir, ¿ya? Mi Señor Padre ya está solo, ¿no? Pues mi mamá partió de la presencia de Dios, pero cuando Él sabe que yo voy a llegar, no importa la hora, Él ya me tiene listo el desayuno, ¿no? Y siempre está buscando cosas con que ayudarme, ¿no? Agarra y dice, hijo, mira, tengo cerdos, tengo camisas, y Él me dice, llévate, ¿no? Llévate todas esas cosas. Siempre el Padre está preparando las cosas para los hijos. ¿Por qué? Porque nos ama. Entonces Dios Padre está con esa expectativa de que los hijos van a venir. Pero los hijos también tienen que ir con una expectativa. Voy a tener un encuentro con mi papá. Entonces yo cuando llego a casa, lo primero que hago, papá, vamos a tomar desayuno. Pero no, pues, papá, no, yo ya hice, no, vamos, tú ya sabes dónde. ¿No? Salimos con papá, conversamos, ¿no? Y voy con la expectativa de poder ministrar el corazón de mi papá. Como hijo voy a administrar, porque yo puedo entender que mi papá en la soledad ya no tiene su compañera. Mis hermanos están agitados en su vida y el hombre pues está solo. Entonces yo tengo que ir con esa expectativa de ministrar el corazón de mi papá. Cuando usted viene aquí a la casa del Señor, también tiene que venir con esa expectativa. Usted viene a ministrar el corazón de Dios Padre. ¿Y cómo ministro el corazón de Dios Padre? Estando atento. Porque el que escucha atiende la necesidad del corazón de papá. Amén. Entonces le pido que esté atento el día de hoy para que usted pueda recibir lo que viene de parte del Señor. Entonces, el terreno es su corazón y Dios Padre está sembrando una semilla en tu corazón. Pero quiero que usted se pregunte el día de hoy, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu corazón ahora? ¿Resentido? ¿Honesto? ¿Inconforme? ¿Falto de fe? ¿Cómo está tu corazón? Porque como esté en nuestro corazón es como vamos a recibir la palabra de Dios. Entonces, necesitamos entender que usted y yo tenemos que preparar, porque es un tema de decisión personal. No es que yo voy a hacer algo para que usted lo haga. Usted tiene que hacerlo. Yo como ministro de la palabra voy a compartir el mensaje de Dios, pero usted toma la decisión de prepararse para recibir la palabra de Dios con gozo, ¿no? Para recibir lo que el Señor viene a sembrar en su corazón el día de hoy. Muy bien, vamos a ir desarrollando cada tipo de terreno. Primeramente, en Mateo capítulo 13, verso 4 dice, los de junto al camino, ¿no? Son aquellas personas que oyen el mensaje de formas muy superficiales, ¿no? Sin darle demasiada importancia. Son aquellas que dicen, a ver, ya te voy a escuchar por cumplir, pero en realidad no tengo ningún interés de ir a tu iglesia. No tengo ningún interés de que, ¿sabes qué? De congregarme. Mucho menos de que me hables de diezmo y ese tipo de cosas. Eso no me hables conmigo, porque yo no creo en eso. ¿Y sabes qué? En un tiempo yo también era así. Y yo era líder religioso de la iglesia católica. Cuando venía alguien a tocarme la puerta, no, ¿sabes qué? Le cerraba la puerta, no estoy. ¿Por qué? Porque yo quería vivir en la comodidad de como estaba mal acostumbrado. Me había mal acostumbrado a vivir en pecado. Y por lo tanto Dios no podía tener cabida en mí, porque Dios venía a confrontar mi vida y a decirme que necesito cambiar. Y yo no quería cambiar. Entonces, hay personas, ¿ya?, que por más que usted le predique, no quieren saber nada de Dios, porque no están dispuestos a recibirlo. Su corazón ha sido tan endurecido, ¿no?,
que simplemente ellos están como una tierra que no puede producir nada y no quieren ellos mismos prepararse. Ahora, la semilla no va a aprender ahí, no porque el sembrador no quiera. Vuelvo a repetir, siempre será un tema de decisión nuestra. Dios nos está matando, que le ha dado a usted libre albedrío para usted poder decidir si quiere creer o si no quiere creer en Dios. Si quiere recibir al Señor o no quiere recibir al Señor. Pero las consecuencias, también Dios dice que nosotros las vamos a experimentar en base a nuestras decisiones. Entonces, Dios desea que todas las personas sean salvas. Ese es el deseo de Dios. Pero muchas veces las personas no quieren ser salvas. Entonces, dice que la semilla cae junto a la gente que es así dura de corazón y que inmediatamente dice, bajan las aves del cielo. ¿A qué? A comerse las semillas. ¿Para qué? Para que no germine. Entonces, cuando habla en este pasaje, en ese tipo de personas, dice que inmediatamente el diablo, Satanás, el león rugiente, el anticristo, viene ¿qué? A robar, dice, y a comerse la palabra. Por eso que muchos de cuando vienen a la iglesia tienen sueño. Por eso cuando muchos leen la Biblia, lo primero que hacen se aburren. ¿Por qué? Porque Satanás sabe que si usted escucha a Dios y esa palabra se revela sobre tu vida, todo en ti va a cambiar. Amén. Y Él no quiere eso. Por eso que te provoca sueño, te provoca cansancio. ¿Por qué? Porque el deseo de Satanás es que las personas no se salven. Él no quiere que la gente sea salva. Él se presenta como alguien tan bueno que, ¿sabes qué? Te quiere llevar al infierno. Él es tan bueno que te quiere llevar a ese lugar eterno de tormento. Él es tan bueno que te quiere llevar a ese lugar donde dice que el gusano de ellos nunca muere. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que la gente muchas veces se deja convencer y lo sigue, ¿no? Y terminarán en ese lugar de tormento eterno. No solamente ellos y sus generaciones. Ahora, Satanás sabe muy bien que si daña al matrimonio, daña a toda la familia. Por eso es que viene a provocar dos visiones, ¿no? La visión del hombre y la visión de la mujer. Y hemos dicho que en el matrimonio ya no son dos, sino somos una sola carne. Entonces debemos tener una sola visión. Y entonces cuando el matrimonio está fuerte, la familia está fuerte. Pero cuando el matrimonio está débil, la familia es débil. Él sabe muy bien que cuando un hombre y una mujer fallan en el matrimonio, abre una puerta para que todas sus demás generaciones puedan también fallar. Y entonces, ¿qué hace con eso? Daña el corazón de los hijos, el corazón de las hijas. Satanás sabe que cuando hay una niña que está dañada o un niño que está dañado, cuando crezca, será un hombre dañado y una mujer dañada. Por lo tanto, ¿qué hace? Estarán viviendo lejos de los planes y los propósitos de Dios. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que usted se esfuerce y no se consienta en su corazón, ni siquiera en el pensamiento, ¿no? La posibilidad de separación, de divorcio. ¿Por qué? Porque usted va a hacer hasta lo imposible porque usted busque el bienestar de su familia. ¿Cuántos aman a sus hijos? Entonces, como usted ama a su hijo, usted nunca va a querer fallar, ¿cierto? Usted va a querer que a su hijo le vaya bien. Entonces, por lo tanto, no vamos a fallar y vamos a seguir esforzándonos para que podamos vivir en la victoria. Por eso es que usted tiene que estar atento, ya conmigo, atento a lo que Dios nos está hablando. Porque el enemigo quiere distraerte, él no quiere que tú escuches, él no quiere que usted comprenda lo que Dios te está diciendo, ¿no? Y es más, dice en 1 Pedro capítulo 5, verso 8, escuchen bien lo que dice la palabra. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Lo primero dice ser sobrio. ¿Qué significa? Una persona que tiene que estar lúcida, tiene que estar conectado en sus 5 sentidos. Porque ¿qué pasa cuando una persona está embriagada? No es lúcida, ¿no? Habla a veces incoherencia y se comporta de una manera incoherente. Entonces la Biblia dice a nosotros ser sobrios y luego nos dice velar. ¿Qué significa esto? Que usted no se puede dormir. Así que dile acostado, no te duermas. ¿No? Te puedes dormir. ¿Por qué? Porque usted
tienen que saber lo que a continuación dice. Porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente, dice, buscando a quien devorar. ¿Y a quién va a devorar? Dice, al que esté distraído, ¿no? Al que esté presa fácil. ¿Qué hace el diablo? Viene a devorar. ¿Qué devora? La palabra de Dios que está en ti. Porque Él sabe que la palabra tiene poder para que tu vida cambie. Él sabe que la palabra tiene poder para que tus finanzas cambien. Él sabe que la palabra de Dios tiene poder para que tus relaciones cambien. Por eso es que usted tiene que estar atento. ¿Y cómo estoy atento a la palabra de Dios? Obedeciendo lo que Dios me dice. ¿Cuántos saben que Dios dice que debemos orar? Primera de Tesalonicenses 5:17 dice, orad sí, cesad en todo tiempo, porque esto es lo que a Dios le agrada. Que sus hijos estén en una constante comunicación con Dios. Por eso que todos los días a las 5:45, vuelvo a repetir, se abre Zoom para que usted se conecte y ore. Hermanos, porque si usted no está orando, usted está en las cosas del mundo. Ay, no, pastor, yo no, eso no puede ser, eso es imposible. Sí, porque te estás ocupando a lo mejor de tu desayuno, a lo mejor de alistarte para irte a trabajar, estás levantando otras prioridades en vez de conectarte con el Señor. Porque no hay punto medio, no es que después voy a orar. Sí, yo sé que después puedes orar, sí. Vas a tener tu tiempo personal, pero hay un tiempo congregacional, que es para toda la iglesia, ¿no? En la cual Dios manda que debemos estar orando a Dios. ¿Sabe por qué? Porque nuestra adoración, hermanos, nuestra oración es adoración a Dios. Cuando tú oras, estás adorando a Dios. Cuando tú no oras, estás adorando a Dios. Porque tu adoración se la entregas al mundo. Siempre decimos en esta iglesia, ¿quién debe ser primero? Nuestra adoración, ¿a quién debe ser? A Dios. La primicia de nuestra mañana, ¿a quién se la entregamos? No podemos permitir que el mundo nos quite, nos robe la adoración, porque tendremos consecuencias sobre nuestra vida. ¿Qué más? Me manda la palabra, me manda a mí a leer la Biblia, a estudiar la Biblia y a meditar la palabra de Dios. Porque de lo contrario, si yo no leo la Biblia, seré un ignorante escritural. ¿Qué significa? Que tengo la Biblia en mi mano, pero no la conozco. ¿Y cómo se conoce la Biblia? Como el Nuevo y Antiguo Testamento. ¿Y qué es un testamento? Es una herencia, ¿no? Es un beneficio que te deja el Padre para que los hijos puedan disfrutar. Pero como usted no conoce sus herencias, no puede disfrutar. Y entonces el enemigo le va a quitar toda intención de que usted pueda leer, estudiar y meditar, y por lo tanto usted no se va a capacitar. ¿Por qué? Es bien fácil darse cuenta. Primero Juan 5:2 dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Cuántos tienen vida? Ahora usted dirá, pero todos estamos vivos. Sí, pero vivos ¿para qué? ¿Para qué estamos vivos? ¿Para hacer lo que el mundo quiere o para reflejar la gloria de Dios? ¡Qué bien es esta iglesia! ¿Cómo sabes? La pregunta es, ¿ya sabes que tienes que reflejar la gloria de Dios? ¿Lo estás haciendo? Porque al que sabe hacer lo bueno y no le hace, ¿qué cosa es? Pecado. Si estamos en pecado, ¿qué tenemos que hacer? Arrepentirnos, hermano. ¿No? Hemos estudiado 7 veces cae el justo y 7 veces se vuelve a levantar, ¿no? Porque Dios lo quiere de pie. El segundo campo, el segundo tipo de terreno, como está nuestro corazón, dice, es aquel donde hay pura piedra, ¿no? Hay veces la vida nos ha golpeado tan fuerte, ¿no? Tan duro, decepciones emocionales, ¿no? Familiares, laborales, el socio te estafó, la gente te humilló, en fin, tantas cosas que pudieron haber pasado que ha hecho que nuestro corazón sea endurecido, ¿no? Y hay mucho cascajo, mucha piedra. Y entonces, cuando viene la semilla, en ese tipo de terreno, la persona puede escuchar, sí, yo reconozco que tengo una necesidad de cambiar, tengo una necesidad de que mis emociones sean renovadas, cambiadas. Y entonces yo escucho la palabra con mucho gozo,
pero la palabra que llega a mi vida cae y no llega a tocar tierra. Esa semilla sí va a crecer, ¿ya? Va a crecer, va a salir sus raíces, pero como no hay tierra donde profundizar la palabra, ¿qué va a hacer? Sale el sol y se seca. Entonces, aquí hay un peligro que usted tiene que saber. Si tu corazón está endurecido, usted corre el peligro de secarse. La Biblia lo dice así, ¿no? Jesús dijo: yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. El que permanece en mí llevará mucho fruto, ¿no es así? Pero el que no permanece en él será, dice, cortado, ¿no? ¿Y qué pasará? Se pondrá a un costado, se secará y luego al final de esa rama, ¿dónde es? En el fuego. Entonces, ya sabemos lo que Jesús nos está diciendo. Entonces, existen personas que están dispuestas e interesadas en escuchar de Dios y pareciera que estarían hasta dispuestos a que sus vidas fueran transformadas por el poder de la palabra. Pero, diga conmigo, son emocionales. Cuando están con Dios, gloria al Señor, pero cuando sale y ven su problema, ay, Señor. Quisiera que todo cambie, quisiera que me amen, quisiera que cambie mi economía, quisiera, todo está basado en su emoción. Pero ellos no han entendido, hermanos, que existe un gran peligro cuando uno es un cristiano emocional, que solamente busca a Dios para sentir ese reposo emocional en su corazón o las bendiciones de Dios. ¿Por qué? Porque las emociones vienen y van, diga conmigo, vienen y van. Vienen y van. Hoy estoy cansado, mañana ya no. Hoy me siento feliz, mañana puedo estar triste. Hoy tengo gozo, ¿no? Y mañana puedo estar deprimido. Entonces, hay personas que se mueven tanto en la parte relacional que toman a Dios también de la misma manera. Quieren relacionarse con el Señor emocionalmente. Ah, bueno, Señor, hoy día tengo ganas de ir a la iglesia, voy a la iglesia. Pero hoy día no tengo ganas de ir a la iglesia, no voy a la iglesia. O no me siento bien, o no quiero simplemente escuchar. ¿Y eso es por qué? Porque ellos están basados simplemente en esa parte emocional que viene y que va. Son como, ¿ustedes han visto alguna vez un electrocardiograma? ¿Han hecho alguna vez? ¿Ya que es así? Así es la vida de ellos, ¿no? Sube y baja, sube y baja, sube y baja. Estoy bien, mal, estoy bien, mal, estoy bien. Entonces, ¿por qué? Porque se mueven en lo emocional, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? No permiten que la palabra de Dios pueda echar raíces. Hermanos, si nosotros no recibimos la palabra de Dios y esta no se anida en nuestro corazón y no echa raíces profundas, no va a tener la fuerza suficiente para sostener el crecimiento de Dios en nosotros. La fe suficiente que necesitamos experimentar para que todas las cosas puedan cambiar, ¿no? Y lo que es más triste, algunos dicen: ah, mira, el pastor siempre con la misma pregunta siempre. ¿Quién debe ser primero? Yo. Cada semana, ¿quién debe ser primero? Yo. Ya, pues, ¿cuántas veces va a decir el pastor quién debe ser primero? Yo. Pero ¿no se ha preguntado usted por qué el pastor le dice que Dios debe ser primero? Porque como pastor que estoy aquí, yo puedo ver su vida y puedo darme cuenta si verdaderamente Dios es primero en usted o no. ¿Sabe cómo? Por sus frutos. Póngase de pie. Póngase de pie. Ahora mira alrededor de la sala. Mira alrededor de la sala. ¿Dónde está tu fruto? Mis hijas, son tus frutos naturales. No me digan siempre. Nuestros frutos espirituales, ¿no? No, tus hijas sí son frutos espirituales, ¿sabes? Porque han seguido al Señor. Pero habla acerca de nuestros frutos espirituales, ¿no? Porque necesitamos que como iglesia echar raíces profundas para no secarnos. Hay cristianos que se están secando, ¿ya? Se están secando, ¿por qué? Porque no están escuchando a Dios.
y no están permitiendo que la palabra del Señor ingrese en sus corazones y por lo tanto produzca el fruto que Dios quiere. El tercer modelo o tipo de terreno que Dios habla dice, es un terreno donde hay tierra, pero hay espinos. Eso es una tierra que no sea pasado el rastrillo, no se ha sacado esa mala hierba, ¿no? Entonces viene el sembrador, pone la semilla y la mala hierba tiene la capacidad de crecer más rápido. Y entonces crece y se desarrolla más rápido. ¿Y qué hace? Dice, ahoga la buena semilla. Entonces, esas personas que tienen el corazón como espinos, son aquellos que le dan mayor importancia a las preocupaciones. A ver, ¿cuántos preocupados hay en esta iglesia? Le veo por ejemplo. Están hablando. Hermanos, la palabra de Dios dice que hay personas que viven tan preocupados, tan afanados en las cosas de la vida, en las riquezas, en los placeres, que no tienen lugar en su corazón para poner a Dios. Y lo que es más triste, han hecho que sus preocupaciones sean más grandes que el Dios en el cual ellos creen. Son personas que pueden decir, Dios, tú eres el Dios de lo imposible. Pero cuando miran a su necesidad es más grande que su propia declaración. En el libro de Mateo 5:8 dice la palabra de Dios. Escuchen lo que Jesús dice, porque es el Señor hablándoles a ustedes. Este pueblo, dice, de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Saben lo que es más triste? Dice, pues en vano me honran, dice, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. En vano me honran, dice. Si usted piensa que viene cada domingo, usted piensa porque diezma, usted piensa porque está congregando, ¿no? Aquí en este lugar, ¿no? Fielmente, religiosamente, usted está honrando a Dios, dice, si en tu corazón no está entronado Jesús, en vano estás honrando. Y lo que es más triste, tú te estás engañando. Porque ¿qué cosa dice la palabra de Dios? ¿Cuál es el primer mandamiento de la Biblia? Amarás al Señor tu Dios, ¿con qué? Con toda tu mente, con todas tus fuerzas, ¿no? ¿Y qué más lo dice? Y no tendrás, ¿qué cosa? Dios es ajeno, ¿no? Entonces yo no puedo hacer que mi preocupación familiar sea más grande que lo que Dios dice en su palabra. Yo no puedo hacer que mi deuda, mi problema económico sea más grande que lo que Dios declara en su palabra. Porque su palabra dice, mi Dios pues suplirá todo, ya conmigo, todo lo que nos falta conforme a la riqueza y gloria en Cristo Jesús. ¿Qué dice cuando hay problemas relacionales, emocionales? Dice, yo soy el Señor que hace brotar ríos en medio de los desiertos. Yo soy el Dios que hace brotar aguas y reverdecer las relaciones. Pero cuando yo conozco la palabra, puedo responder con la palabra, no con mi emoción, no con mi sentimiento. Imagínense Jesús cuando fue tentado. ¿Qué dice la Escritura? Satanás conoce la Escritura al derecho y al revés, y mejor que muchos cristianos, por si acaso. Pero las usa, dice, para sus conveniencias. Tanto así que usó la misma palabra para tentar a Jesús. ¿Acaso no solo de pan vivirá el hombre? ¿Acaso si te tiras de este lugar, no el Señor mandará a sus ángeles para que tus pies no tropiecen sobre piedra alguna? Él citó pasajes bíblicos a Jesús. Pero como Jesús conocía la palabra, ¿qué respondió? Una palabra. También escrito está: no tentarás a tu Señor, sino a Él le adorarás. Entonces usted tiene que conocer la palabra y orar y poner la palabra como el fundamento principal de su vida. Por eso es que cuando una persona vive afanada en sus problemas, en realidad su corazón está lejos de Dios. Dice tener fe, pero cuando vienen las pruebas no cree lo suficiente.
¿Y qué te dice? Mira, tengo tantas cosas que hacer que no tengo tiempo para orar. No tengo tiempo para reportar mi tiempo con Dios. No tengo tiempo para congregar. No tengo tiempo para diezmar. No tengo dinero para capacitarme. No tengo tiempo para ganar almas testificando de Jesús. ¿Por qué? Porque para ellos su Dios no es Dios. Son sus problemas, son sus necesidades, son sus afanes. Entonces, por lo tanto, ¿qué han hecho? Han hecho a ese Dios todopoderoso un bicho. Y has hecho una necesidad muy grande. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué le dijo? Si tú le dices a esa montaña, ¿qué va a hacer esa montaña? ¿Qué va a pasar con la montaña? Si tú le hablas a tu problema, ¿qué va a pasar con tu problema? Pero lo dices, pero lo crees. La fe sin obras es muerte. La fe es accionar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque dice, ¿cómo viene la fe a mi vida? A ver, iglesia, ¿cómo viene la fe a mi vida? La fe viene por el oír, ¿y el oír qué? ¿Quieres tener fe? Entonces lee la Biblia. Porque la única forma de que usted va a tener la fe suficiente para poder decirle su problema, en el nombre de Jesús te vas. Porque mi Dios me va a permitir atravesar. Porque estoy orando con la palabra, no con mi emoción, no con mi sentimiento. ¿Por qué cree usted en esta iglesia le enseñamos y le seguiremos enseñando que usted tiene que hacer la obra de Dios de predicar y dar testimonio de Jesús? Ay, el pastor, otra vez. No se canse el pastor de decirme que tengo que predicar. ¿Y sabe qué? Su cara me dice todo, en ese caso. Porque el rostro habla. ¿Y sabe por qué siempre se lo voy a repetir? Porque parece que usted no lo ha aprendido. ¿Y sabe qué? El aprendizaje es por repetición, por si acaso. Si usted simplemente lee con la vista, usted va a tener aquí la memoria, pero no significa que va a aprender. Cuando usted pronuncia la palabra y usted escucha, usted aprende. Y cuando usted practica lo que usted ya tiene, entonces usted se vuelve una persona sabia. Jesús lo dijo de esta manera: yo no quiero oidores en esta iglesia, yo quiero hacedores. Entonces, ¿por qué no testificas? Es que, pastor, podemos tener mucha justificación que pueden ser válidas, ¿ya?, para usted, pero nunca serán válidas delante de la presencia de Dios. Porque Dios es primero. ¿Están entendiendo, iglesia? Dios es primero. Y entonces, hermanos, la palabra de Dios me dice en Mateo 7:20: así pues, por sus frutos los conoceréis. Ay, pastores, que yo soy nuevo en la iglesia, ¿cómo voy a testificar? Ay, pastores, que yo tengo recién un par de añitos, ¿no? Yo tengo 20 años, pastor, en la iglesia, ¿cómo voy a testificar? Fácil, pues. Habla de lo que Dios ha hecho en tu vida. ¿Por qué acercaste a Jesús? ¿Se acuerdan por qué usted acercó a Jesús? Porque alguien te predicó. Alguien te invitó a la iglesia. Alguien te dijo: ven, tú necesitas a Jesús en tu corazón. ¿Y usted qué hizo? Esa palabra comenzó a obrar dentro de usted hasta que usted dijo: verdaderamente necesito a Jesús. Y usted está aquí. Pero es por el mismo modelo, porque alguien le predicó. Hermanos, si la palabra de Dios dice que en Jesús, si permanecemos en Jesús, llevaremos mucho fruto, ¿no? Y a esto justamente habla el último aspecto del terreno de ser una buena tierra. Así que dile a la persona que tienes al lado: tú debes ser una buena tierra. Para que dé fruto. Y buenos frutos. La buena tierra son aquellas personas que reciben el mensaje de Dios con un corazón abierto, ya un corazón ya preparado para decirle: Señor, he aquí,
Señor, quiero más de ti. Estoy listo para recibir más de ti. No, pero todavía no sé esto, todavía no sé aquello. No te preocupes, dice el Señor, que nos ha enviado un ayudador, Señor, que es el Espíritu Santo. ¿Qué tenemos que hacer? Es dar el paso de fe. Son aquellos que reciben las cosas de Dios con un corazón abierto. ¿Por qué? Porque están preparados para dejarse guiar y dejar reinar a Jesús en su corazón. Están preparados porque ellos han entendido que yo necesito ser menos yo y que Jesús sea más en mí, ¿no? Y entonces comienzan a ser guiados por Jesús en todo tiempo, en todo momento, y comienzan a amarle más a Dios. Les pregunto, iglesia, ¿cuántos aman a Dios? Levanten la mano los que aman a Dios. Si usted ama a Dios, entonces usted tiene que estar dispuesto a obedecer a Dios. Porque el amor se evidencia en la obediencia. El amor se ve, por si acaso. Si usted ama a Dios, entonces usted tiene que obedecer la palabra de Dios. Entonces, ¿qué te está diciendo Dios en este tiempo, el día de hoy? Te está diciendo que te preocupes. Pero pastor, si la Biblia dice que no me debo de afanar, no me debo de preocupar, ahora ¿cómo usted me va a decir que me tengo que preocupar? Me está confundiendo, no te quiero confundir. La palabra de Dios dice que tú te tienes que preocupar en el sentido de que tú te tienes que preparar. Tienes que cuidar tu corazón. No permitas que nada malo venga a ti. Y hemos dicho, tus oídos no son tachos de basura para que la gente tire sus porquerías. Tus ojos tienen que tener cuidado para que no entre nada aquello que pueda contaminar tu corazón, mucho menos tu pensamiento. Entonces tú tienes que estar preocupado en limpiar tu corazón. Tanto así que hacer la declaración que el salmista hizo, ¿no? El rey David: Señor, escudriñame y muéstrame en qué pecado para yo arrepentirme. Entonces, cuando yo estoy a cuentas con Dios, entonces el Señor va a poder seguir sembrando en nosotros más de su palabra, más de su propósito, más de sus planes y más de su bendición. ¿Por qué? Porque usted está haciendo una buena tierra. Se está alejando de ser un terreno como que está en el camino. Se está alejando de ser un camino, ¿no?, lleno de piedras. Se está dejando de ser usted un terreno lleno de espinos. ¿Por qué? Porque usted se está convirtiendo en buena tierra. Cuando uno está preparado en su corazón y recibe la semilla de Dios, entonces sucederán los cambios que Dios dice que han de ocurrir en su vida. Porque lo hemos leído hace un momento en Isaías. La palabra de Dios cumplirá el propósito para el cual ha sido enviado, dice, ¿no? Entonces, hay cambios que necesito que ocurran en mi vida, en mi matrimonio, en la vida de mis hijos, en la vida laboral, en la vida relacional, en la vida misma de la congregación. Hay cambios que necesitamos, que tienen que ocurrir, ¿no? Entonces, yo debo estar listo, yo debo estar preparado. ¿Por qué? Para recibir una cosecha abundante. ¿Cuándo quieren una cosecha abundante? Entonces, ¿está listo usted para recibir lo que viene de parte de Dios? Juan 15, 5. Dice nuevamente la palabra de Dios: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este llevará mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. ¿Usted quiere llevar mucho fruto? Entonces usted tiene que asegurarse de permanecer en Cristo, ¿no? Asegurarse de que usted permanece en Cristo. Entonces, ¿cómo puedo darme cuenta yo de que la semilla de Dios, la palabra de Dios, está dando los frutos que Dios quiere en mi vida? ¿Cómo puedo identificar si esa palabra está dando frutos en mí? Por ejemplo, la palabra de Dios nos dice a nosotros: mas en esto pensar, en todo lo bueno, todo lo amable, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo que sea digno de buen nombre, en esto dice pensar. Entonces, esa es la semilla que viene de Dios. Entonces, cuando en mi mente hay pensamientos de bien, entonces yo puedo decir que la semilla de Dios está produciendo el fruto que Dios quiere dentro de mí. Ahora, ¿pero qué pasa cuando yo escucho esta palabra y sigo teniendo malos pensamientos? Entonces me tengo que preguntar si mi corazón
es buena tierra. Porque si no está produciendo el fruto que Dios quiere, está produciendo el fruto que el mundo quiere. Y ahí corremos mucho peligro. Otra forma de darnos cuenta también es en la parte de mis emociones, en la parte de mis sentimientos. Ay, vengo a Cristo porque me sentía mal emocionalmente. Ahora estás en Cristo. Ya sabes que Cristo no es emoción, es decisión. Entonces, si tú comienzas a decir otra vez, ay, me siento mal, yo te diré, ponte de pie y siéntate de nuevo bien. Así de simple. ¿Por qué? Porque el Cristo dice que todos estamos bien. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que el Señor nos dará una paz que el mundo no nos puede quitar. Amén. Una paz que el mundo no nos puede entregar, es la que Dios no pone como un reposo en nuestra vida. Entonces ya no sufrimos por lo que el hombre me hace, sino que si sufrimos es porque la palabra de Dios se tiene que seguir extendiendo en todo lugar y en todo tiempo. Entonces la semilla que recibo está produciendo el cambio dentro de mí. Por eso, hermanos, es que la parábola del sembrador tiene como propósito despertar a la iglesia para que la iglesia comience a clamar más a Dios. ¿Y sabe qué le vamos a pedir a Dios en este tiempo? Póngase de pie, por favor. ¿Qué vamos a clamarle a Dios en medio de este tiempo? Cierra sus ojos, piensa en Jesús. Y repita conmigo. Señor Jesús, haz de mi corazón una buena tierra. Limpia todo lo que tengas que limpiar. Quita todo lo que tengas que quitar. Desarraiga, Señor, toda maldición generacional. Porque yo quiero ser una buena tierra que da mucho fruto para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Porque esta debe ser nuestra declaración. Este debe ser nuestro clamor. Te pregunto, porque el día de hoy tú tienes que tomar una decisión. Y esto es para cada uno de nosotros. Porque cada uno de nosotros va tomando una decisión. ¿Qué tipo de terreno quieres ser? Dios ha mostrado 4 tipos. El camino, que está lleno de basura, donde no se puede sembrar. Pedregales, una tierra con espinos o una buena tierra. Usted tiene que tomar una decisión. Y si usted decide ser una buena tierra, entonces podremos darle la gloria al Señor. Mi esposa hablaba que hace más de 34 años más o menos hemos recibido al Señor en nuestro corazón y tomamos una decisión. Porque parte de la canción que elegimos para nuestro matrimonio era justamente de hacer de nuestros hijos continuadores de ti. Decidimos que mi casa y yo serviremos al Señor. Por eso declaramos que nuestra casa es una buena tierra. Y como buena tierra debe llevar mucho fruto para la gloria de Dios. Yo espero que usted también pueda tomar esa buena decisión. Bueno, fue nuestra decisión. Ahora quiero en su campo lo que usted decide. Yo me gozo, por ejemplo, porque ahora en San Isidro está la casa de nuestra hija y ella ha abierto su casa también para poder celebrar el Señor. Por eso dice que nos gozamos, porque lo que hemos sembrado estamos felices. Cierra sus ojos, vamos a orar. Padre bendito, Señor Dios, delante de tu presencia podemos decir, Señor, con libertad que hemos compartido tu palabra, Señor. Lo que tú querías manifestar a tu iglesia ha sido, Señor, manifestado. El sembrador vino a sembrar, Señor. Y yo sé, Señor Dios, que hoy nos has mostrado cómo ha estado nuestro corazón, Señor Dios.
Pero tú eres un Dios de misericordia, tú eres un Dios de compasión. Y nos da la oportunidad de decidir el día de hoy tener un nuevo comienzo. Y gracias porque he escuchado, Señor, de voz de ellos, decir que ellos quieren ser una buena tierra, Señor. Escucha su oración, Padre, y dales este nuevo comienzo para la honra y gloria de tu santo nombre. Padre, he aquí tu iglesia, la versión cristiana de nuestra casa. Una iglesia que quiere honrarte, una iglesia que quiere agradarte, una iglesia que está lista para recibir más de ti y dar los frutos para la honra y gloria de tu santo nombre. En Cristo Jesús, toda la iglesia dice...